Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith. Bueno, la mayoría de los hermanos no están aquí. Están viajando, predicando en distintas visitas, así que van a tener que tolerarnos solamente a nosotros. Pero somos gente buena de todas maneras y usted no se arrepentirá de hacerlo, francamente. Yo mencioné, vamos a leer este primer versículo, versículo 15 en el capítulo 8 de Romanos. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Con eso salimos del aire ayer hablando de ello, ¿no? Vamos a tratar de esto otra vez. Viviendo en un sistema de leyes y obras que solamente logran poner a la persona en esclavitud. Para estar otra vez en temor. Tal vida crea un crimen perpetuo de temor en el corazón del creyente. Si no habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo permite que el Hijo de Dios llame a Dios Padre. Esto es posible por Jesucristo. Así que tenemos aquí el espíritu de esclavitud o el espíritu de adopción. Adopción quiere decir que somos adoptados a la familia de Dios cuando nacemos de nuevo. Y eso es un tremendo privilegio y honor, francamente. Pero el espíritu de esclavitud no solamente es la voluntad de Dios, es que Dios no quiere que ninguno en su pueblo sea cautivo en un espíritu de esclavitud. Así es. Esa es una situación terrible. Y hay millones que están en esa condición alrededor del mundo. Aman a Dios, no son hipócritas. La iglesia realmente está llamando a esa gente hipócrita, pero no lo son. Ellos luchan en contra de cualquiera que sea la esclavitud, drogas, alcohol, nicotina, celos, envidia, malicia, concupiscencias. Podemos citar todo tipo de cosas, ¿no? Un temperamento incontrolable, sea lo que sea el caso. Es esclavitud y esas personas propiamente no pueden vencer. Así es. No pueden, no importa qué tan fuertes sean, no importa qué tipo de personas psicológicas sean. Sé que tienen diferentes rudimentos en el mundo de la psicología, sí, ¿no? Diferentes ideologías. Hay más de 500 escuelas. Sí. 500. Sí, señor. Sí. Muchas opiniones, opiniones. y diferentes. Ahora, tú tienes una maestría de la Universidad de Missouri. Sí. Y tú has tomado esos Sí, estudios mi maestría en tu maestría, ¿no? es en obras sociales, pero estaba en el área de consejería, enfocado en consejería psicológica. He dicho esto muchas veces, he hecho la pregunta y la voy a hacer una vez más. Cuando estabas graduándote y tu profesor, creo que era una dama, Sí. si mal no recuerdo, estaba hablando con los estudiantes que estaban en esa clase graduanda, haciendo la pregunta, y ahora vas a tener un título de psicología, ¿qué vas a hacer? ¿Eso fue lo que sucedió? Básicamente, esto fue un seminario en conexión con una pasantía. Teníamos una pasantía por un semestre completo trabajando en una agencia de consejería. Entonces el seminario estaba unido con eso para darnos dirección mientras estábamos involucrados en esa pasantía. Tú estudiaste esos temas, te graduaste con una maestría porque querías ayudar a la gente. Yo miré, había estado involucrado en una iglesia probablemente por 10, 12 años en ese tiempo como pastor asociado y miré a gente que había sido creada en la iglesia, nacido de nuevo, pero todavía teniendo problemas. Y pensabas que esa era la manera de ayudarles. Una manera posible para poder ayudarles. Personas que tenían hijos, habían crecido en la iglesia, nuevamente que estaban involucrados en las drogas y otras formas de pecado. Y entonces, la pregunta que yo quería contestar y quería ayudarle a la gente es aplicar este libro
Y de eso estamos hablando. ¿Cómo vivo conforme a este libro? En una base diaria. Entonces, eso fue Disculpa un momento, entiendo, pero en esa clase que tomaste, no aprendiste a aplicar ese libro, ¿no? Psicología ni trata con el pecado. Que este libro dice que es el problema principal de la humanidad. Bien, ella les hizo la pregunta, ¿qué van a hacer con lo que han aprendido? Este fue el último día de clase, el último semestre, antes de la graduación. Entonces yo dije, soy ministro y quiero ayudarle a la gente. Ella me dijo, no puedes hacer eso. ¿Y qué quiso decir ella con eso? Bueno, entonces? no estoy seguro, pero tal vez ella sabía más que yo en ese punto. Pero había pasado 3 años trabajando. ¿Te desalentó eso? Sí, y realmente no entendía. 3 años trabajando tiempo completo. Teníamos 2, 3 niños. El tercer niño nació en ese tiempo. Estaba ocupado. Me costó bastante dinero. Tomó bastante tiempo. Sí. Y ahora esta señora me está diciendo, ¿ha perdido su tiempo? No lo entendí en aquel entonces, pero lo entiendo ahora. No fue una pérdida total porque entiendo un poco más sobre de qué se trata la psicología. Eso ha sido beneficioso, pero ciertamente no es la respuesta. Bueno, pero esto es lo que la mayoría, y no creo que estoy exagerando, la mayoría de los predicadores recomiendan, ¿no? Esa ayuda personal. O ellos se entrenan ellos mismos, o ellos refieren a la gente, a personas que tienen maestrías en psicología. Pero es apropiado decir, la mayoría de estos predicadores no saben qué otra cosa hacer. Correcto. Ellos han tratado todo tipo de cosas. Una de las cosas que hemos hablado en esta semana. Maneras para tratar de ayudarle a la gente ser libre de las ataduras en sus vidas. Entonces, esta es otra área que ellos han hallado en desesperación. No me parece que es apropiado el hablar negativamente porque no están haciendo esto por rebelión. No, ellos no saben. A eso me refiero. Ellos hacen todo lo que pueden hacer. Sí. Entonces, hoy día, si tiene una iglesia exitosa y es bastante grande, tiene que tener un psicólogo trabajando allí, ¿no? O un lugar donde pueden referirlos. Muchas veces en las ciudades hay una agencia central de consejeros psicológicos que las iglesias apoyan y varias iglesias se unen para preparar eso y después refieren a la gente ahí. Años atrás vi un artículo en la revista Pentecostal, Evangélica Pentecostal, que ya no se publica, y decía que si su iglesia no tiene un programa de 12 pasos, debe de encontrar una iglesia que lo tenga. No tiene que cambiar de iglesia, pero tiene que unirse a un programa así, etcétera, etcétera. ¿Qué es un programa de 12 pasos? Es el esfuerzo del hombre para tratar de ayudarle a la gente. La mayoría están en drogas y alcoholismo, libertarlos de esas ataduras. ¿Y cuáles son los pasos? Bueno, comenzó supuestamente que estaba alineado con Dios. Pero ahora usted va a una reunión de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos y pueden hablar de un poder más alto. Y ese poder más alto puede ser ese escritorio, esa luz, puede ser cualquier cosa. Ciertamente no es bíblico. Sí. Otra cosa, la gente que está en las reuniones se les dice que cuando se presenten, antes de decir algo, tiene que decir, mi nombre es Dave Smith y soy alcohólico. Ahora, algunos han recibido ayuda para dejar de beber. Sí. Y gracias a Dios por eso. Pero ¿no? todavía tienen el deseo. Sí. Estamos hablando de algo que le puede ayudar a la gente de no solamente parar ese comportamiento pecaminoso, pero le quita el deseo. Donde dice, 1 Corintios 6 dice, tales fueron algunos de vosotros, significa que has sido libertado, que eres libre. Así es. Dr. Dupree, bueno, estamos tomando el mismo camino al que él se está refiriendo. Sí. Y en estos programas de 12 pasos, el Señor es presentado como una solución o respuesta. Tal vez es distinto.
Bueno, la distintos iglesia lugares. ha tratado de adoptar ese programa de 12 pasos y de Narcóticos Anónimos en cuanto a celebrar la recuperación. Entonces, celebrar la recuperación sí acepta la Biblia y acepta a Jesús más que un programa regular de 12 pasos, pero aún no entra en detalle en cuanto a lo que necesitamos, llamándole al pecado pecado, tomando responsabilidad personal y dándonos cuenta de que Jesús es el único camino a la libertad. Sí. Bueno, pero ¿podemos mezclar ambas cosas? No. No exitosamente. No exitosamente. No exitosamente. Bien. Permítame, Martin y Dietrich Bonhoeffer han escrito un libro, han escrito varios libros, pero 12 pasos a la destrucción, que habla de el principio de los programas de 12 pasos, es un libro electrónico gratis en su página Psycho Heresy Awareness, y todos pueden descargar ese libro, 12 pasos para la destrucción. Y básicamente es que... Describe lo que los programas de 12 pasos son. Pero allí es donde vive la mayoría, Sí. una gran parte Hermano de la iglesia Swagger, hoy. la clave entera de todo esto, aún con el concepto de celebrar la recuperación, esto fue creado por un pastor que estuvo en la iglesia Saddleback con Rick Warren hace años tratando de cristianizar el sistema del mundo. El pastor se apellida Wilson. Es espiritualismo, no tiene nada que ver con la verdad del Señor Jesucristo. Todo esto tiene que ver con recuperación. Vamos a tener que ir a la pausa, John, pero Sí, claro. guarda Sí, esa un poco idea, más vamos después. a volver en un momento. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Durante la pausa teníamos mucho que decir y bueno, mucho que escuchar, yo no dije mucho, sobre lo que la iglesia está tratando de hacer para dirigirse a estos problemas que la palabra de Dios especifica y nos dice, nos explica, y cada creyente, ¿no? Bueno, ambos de estos caballeros tienen títulos de psicología, ¿correcto, caballeros? Bueno, mi título, aunque he estudiado psicología y de hecho he sido en realidad rescatista psicológico de salud mental en desastres para la Cruz Roja, mi título de hecho es una maestría en estudios teológicos, una maestría en divinidad y un doctorado de ministerio. Entonces, mi título no está en ello, pero sí tengo estudios Lo en mismo eso. con usted, ¿no? Bueno, la mía básicamente fue concentrado en consejería psicológica. Pero su título Salud es social. Trabajo social, sí. Sí. Entiendo. Pero lo que estoy tratando de preguntar es ¿qué está recibiendo la iglesia hoy día y qué están enseñando hoy día sobre la psicología, sobre el Señor, sobre la palabra de Dios, sobre la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, etcétera? Y es que la mayor parte de esto, lo que estoy diciendo, es que están recomendando que la gente tenga ayuda profesional y ese es el mundo de la psicología. Y la psicología que la mayoría de las personas está recibiendo, no voy a decir que todos, pero me refiero a ese hombre que era el director del Departamento de Psicología en la Universidad ORU, era un hombre de Dios y lo tengo en alta estima. Pero, de todas maneras, ¿qué es lo que la iglesia le está dando a la iglesia a la gente que tienen esclavitud o ataduras? Pablo habla de una atadura. ¿Qué es una atadura? Una atadura es algo que usted no puede detener por sí solo. Correcto. Hemos mezclado el entendimiento del pecado con
la salud mental y ese es el problema. Hemos tratado de cambiar la definición del pecado bajo el concepto de la enfermedad mental, lo cual le da al mundo de la psicología más libertad de proveer sus servicios. Y luego hemos cristianizado algunos aspectos de la psicología del mundo para que todo sea palpable para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia recomienda, ustedes le llaman Celebrar la recuperación. o bueno, otra cosa, ¿no? Sea el alcohol o narcóticos anónimos, Sí. que son los sistemas del mundo. Nos gusta presentar el hecho de que estamos haciendo algo. No estamos dejando Sí. que la pobre gente esté haciendo algo. Hacemos algo, pero ese algo que estamos haciendo está ayudando al El pueblo. doctor Dupree leyó uno de los pasos en Celebra la Recuperación. No. Esto era Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y muchos de los programas que implementamos en la iglesia se basan en el mismo tipo de cosa. El primer paso en Alcohólicos Anónimos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Puede ser las apuestas, realmente drogas, alcohol. Puede ser la inmoralidad. Correcto. Hay diferentes tipos de cosas ahora. Hay narcóticos anónimos, hay apostadores Así anónimos, hay cosas para pornografía y siguen básicamente el mismo Al patrón. principio, sí. Y estaríamos de acuerdo, no podemos nosotros mismos soportarlo, pero lo que ellos no hacen es traer a la gente a Cristo. En segundo lugar, Bien, pero la iglesia sí lleva a la gente a Cristo, ¿correcto? no, la iglesia sí. Y es lo que debemos estar haciendo. Dirigen a la gente a Cristo para la salvación. Pero en lo que tiene que ver victoria sobre el pecado, la mayoría de las iglesias no enseñan lo que enseñamos. A eso me refiero. A eso me refiero. Salvación, sí. Victoria, no. Correcto, Correcto. Simplemente es que no saben. correcto. En el sistema del mundo, hermano Swagger, Carl Jung fue uno de los involucrados en el principio de los Alcohólicos Anónimos. Entonces se basó en muchos de sus escritos y principios, y yo lo he dicho desde hace mucho, he sido un crítico fuerte de Carl Jung. Hubo un periodo de tiempo en el que él se volvió loco. Pero durante esos años, él escribió diferentes... originalmente se le llamaba 7 sermones a los muertos, le cambiaron al Libro Rojo. Carta del Libro Rojo cuando lo volvieron a publicar hace 20 años. Pero en eso él habló de cómo él recibió los tipos de personalidades y la descripción de estos tipos de personalidades de un espíritu que venía y se materializaba delante de él. Le llamó a este espíritu en particular Filemón. Y ese Filemón le dio a él los tipos de personalidades que se utilizaron después por Myers-Briggs y otros exámenes psicológicos para determinar diferentes elementos por las cualidades de la Pero la persona. iglesia enseña eso. Sí, eso se profundizó fuertemente en la iglesia. De hecho, se está enseñando en iglesias pentecostales, universidades e institutos hoy. Así que no ha sido removido. Yo trabajé en el sistema del mundo. Yo fui presentado a esto en el sistema del mundo cuando estaba en gerencia hace años y nos hicieron aprenderlo. Ahora, yo no estaba familiarizado, pero rápidamente mi espíritu, el Espíritu Santo en mí, lo rechazó. Y yo tuve problemas fuertes con esto y después nos enteramos, estoy hablando de compañías de Fortuna 500 que no voy a mencionar en este momento, pero esas compañías dijeron, esperen, esto no está funcionando. Los resultados que estamos obteniendo de los candidatos que estamos contratando, esos candidatos no están obrando al nivel que estos exámenes dicen que deberían. Entonces descartaron esos exámenes y ¿saben dónde terminaron? En la iglesia. Entonces hubieron individuos, y voy a ser respetuoso, pero sí Peter Wagner y su esposa en particular crearon un cuestionario. Pueden ser utilizados por iglesias para hacer determinaciones utilizando los principios de Carl Jung y su supuesta psicología, que hermano Swagger no eran nada más que espíritus demoníacos que le daban esta situación. Entonces el fundamento de Alcohólicos Anónimos, de acuerdo a cómo Wilson lo estableció, no se basó en Jesucristo y el crucificado, sino en los rudimentos del mundo y las cosas y los caminos del mundo. Y cuando Saddleback, John Baker, que fue el pastor que copió esto, yo no encuentro nada de bueno en estas cosas. Bueno. Son peligrosos porque ponen a la gente bajo la ley, los ponen bajo las obras y les dan un falso sentido de esperanza. Otro Jesús, otro espíritu,
Jesucristo nos da la libertad, debemos pregonar libertad. Cuando yo fui libertado de los cigarrillos, yo no me recuperé, yo fui liberado instantáneamente. Conozco a multitudes de alcohólicos y drogadictos y yo pudiera llevarlos a ellos porque yo ministré en las calles de Pittsburgh, en la avenida Liberty, donde las prostitutas, las rameras, los padrotes, los drogadictos, la escoria, en ese entonces estaban en esas calles. Yo vi a gente libertada por el poder de Dios instantáneamente. No es recuperación, es liberación y predicamos liberación. Nosotros no hacemos nada más que eso. Y si ellos entendieran el mensaje de la cruz y los pastores respaldaran y apoyaran el mensaje de la cruz, terminarán con la psicología en estas instituciones, clausurarían todos estos programas ridículos de recuperación y predicarán el evangelio a la gente y la gente será salva y libertada. Podemos tomar lo mejor de la psicología y llevarlo a la iglesia. No, para nada. No. Mezclarlo. Pablo nos dio un poco de levadura, leuda toda la masa. Pablo nos dio clara advertencia de esto, hermano Swagger, en el capítulo 2 del libro de Colosenses. 2:8. Es exactamente para donde voy, me leyó la mente, hermano. Dice esto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No podemos mezclar. El Señor le dijo que no pusiera un asno con un buey, porque el asno no le ayudará al buey, sino que lo detendrá. No se puede mezclar las cosas, no se pueden mezclar las cosas del mundo con las cosas del Evangelio. Ahora, permítanme aclarar porque yo me apasiono a veces. Las intenciones de muchas de estas personas, y creo que de eso estamos hablando también, que quieren ayudar, como Dave cuando él estaba estudiando, cuando usted estaba estudiando, y todos estos, como el pastor Baker, que por cierto ahora ya falleció, John Baker de Saddleback, creo que sus intenciones eran buenas, querían ayudarle a la gente. No era como que tenían un espíritu malicioso malo. Estoy de acuerdo. Pero lo que le estaban dando a la gente no era de ayuda. Y en vez de eso crea ataduras. Es de lo que estamos hablando en estos capítulos, en el capítulo 8 de Romanos. Crea ataduras y pone a la gente en ley en vez de darles la libertad y la gracia que ya tienen en Cristo. Pero ¿qué tal la persona que dice, John, yo he estado bajo la atención de un psicólogo durante meses y realmente me ha ayudado, etcétera, etcétera? Bueno, el valor es este. Durante un tiempo van a tener beneficios. Pero una vez más estamos hablando de ser libertados del problema. Si fuesen libertados, no necesitarían seguir regresando una y otra vez. Aquí está el problema. Pueden encontrar ayuda, como usted dijo, durante un tiempo, pero luego, cuando ellos ya no tienen más que hacer, Claro. tienen que hacer algo para poder edificarse en su santísima fe. ¿Que no se les dan monedas como ídolos? Y estoy siendo Sí. un poco gracioso con esto. Se les dan las monedas que significan cuánto tiempo Pero ellos, han miren, estado sobrios. yo solía conducir un estudio bíblico en Pittsburgh enseguida de un salón de alcohólicos anónimos a lo largo de un mes. Entonces yo estaba con ellos en su reunión y ellos en mi servicio y yo los veía todos con sus moneditas, todo el tiempo salían con su monedita. ¿A qué te refieres con Bueno, moneda? era una monedita que les muestra a las personas cuánto tiempo han estado dejando de tomar. Pero al platicar con muchos de ellos, como dijo Dave en otro programa esta semana, ellos tal vez no estén bebiendo el alcohol, pero hay un deseo tan grande de hacerlo. Entonces necesitan esa reafirmación constante de las campañas o reuniones y también números telefónicos, ¿cómo le llaman ellos? A socios o gente que pueden llamar si tienen un momento de debilidad para poder decirles necesito tu ayuda, siento el deseo de beber. Entonces necesitan a alguien con quien hablar. Compañero de responsabilidad. Compañero de responsabilidad. Pero una vez más, me siento mal por esa gente porque eso no es liberación. No. La liberación significa que ya no van a tener ese pecado dominándolos, ni van a pensar, ni se van a preocupar del ¿Y asunto. qué es atadura? Atadura significa que usted es un siervo de algo que los ha dominado. Es un vicio. Usted está atado por eso. Estamos hablando de los israelitas en Egipto, esclavos, ¿Sí? controlados por... La atadura controla su vida en vez de Jesús. Se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Creo que será importante lo que vamos a compartir. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.